Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video, en una nueva clase. Hoy día vamos a revisar un nuevo concepto, una nueva estructura de programación, que son las condiciones, específicamente una condición if. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver su forma de escribirse, su sintaxis que se llama, y vamos a plantear algunas situaciones. La idea acá es hacer lo siguiente, es decir, si ocurre tal cosa, entonces pasa algo en nuestro programa, pasa algo en el Canvas y así puedo controlar algunas cosas. Vamos a comenzar definiendo un par de variables acá. Por ejemplo, vamos a definir una variable 1 que se llame num1 con un cierto valor, pongamos 10, y pongamos otra variable llamada num2 que tenga un valor mayor de 20. ¿No? Entonces, podríamos acá dibujemos un rectángulo en una cierta posición. En la posición 100,200, que tenga un ancho de 200 y un alto de 80. Si yo ejecuto este programa, efectivamente ahí se va a dibujar ese rectángulo. Déjenme cambiar acá un poquito el ancho del canvas y ahí está. Corramos un poquito el rectángulo hacia la derecha. Ahí está un poco más centrado. Démosle color a este rectángulo, pero hagamos que este color dependa de otras variables. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si el número 2 es mayor que el número 1, entonces este rectángulo se dibuja con un cierto color y si pasa lo contrario, le ponemos otro color. Empecemos por lo siguiente. Si ponemos acá if con paréntesis redondos y después abrimos llaves, entonces este if que está acompañado de este paréntesis, dentro de este paréntesis vamos a poner la condición. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir para que lo que esté dentro de esta llave se ejecute? Entonces, pongamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si num1 es mayor que num2? O sea, acá estoy preguntando si la variable num1 es mayor que num2, entonces se va a cumplir el código que yo escriba en este espacio. Pongamos un color con un fill para ese rectángulo. Pongamos un color rojo para que sea bien evidente. Vamos a ordenar un poquito el código. Ahí está más ordenado. Vamos a quitar eso. Entonces, si num1 es mayor que num2, entonces este rectángulo se va a pintar con un color rojo. Nosotros sabemos que num1 vale 10 y que num2 vale 20. Por lo tanto, esta condición no se va a cumplir. O sea, cuando ejecutemos, el rectángulo sigue siendo blanco, el color que tiene un rectángulo por defecto, porque esta función no se está cumpliendo. Por lo tanto, si queremos que se pinte, entonces tendríamos que cambiar la condición o cambiar los valores de acá. Mejor cambiemos los valores de las variables. Por ejemplo, si yo pongo que num1 valga 30 y num2 valga 20, en ese caso sí se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, sí va a considerar este color rojo para ser rellenado en el rectángulo. Si ejecutamos, entonces efectivamente se cumple la condición, por lo tanto el rectángulo se pinta de color rojo. Esta es la forma más sencilla de establecer una condición if. Así que si se cumple esta condición, entonces sucede lo que está acá dentro de estas llaves. Hagamos algo distinto. Pongamos otras condiciones. ¿Qué pasaría si acá yo pongo el signo opuesto? O sea, si num1 es menor que num2. Eso quiere decir que si yo ejecuto acá, entonces num1 ahora no es menor que num2 porque num1 vale 30 ahora. Por lo tanto, esta condición no se cumple y no se pinta el rectángulo de color rojo. Otro tipo de comparación que uno puede escribir es poner, por ejemplo, menor o igual. Si num1 es menor o igual que num2, entonces va a suceder esto. Mayor o igual sería de esa forma. Y se cumple, porque num1 es mayor o igual que num2. Imagínense que las dos variables valen lo mismo. Y acá pongo un signo mayor simplemente. O sea, si num1 es mayor que num2, se va a cumplir esto. Si ejecuto, se pinta blanco porque num1 no es mayor que num2. Pero si yo pongo acá mayor o igual que num2, entonces sí se cumple. Se cumple que num1 es igual a num2. Ambas valen 20. ¿Cómo puedo decir que
dos variables son distintas, por ejemplo. Eso se hace con lo siguiente, con el signo de exclamación y el signo igual. Entonces aquí me estoy preguntando si num1 es distinto a num2, entonces se va a cumplir esto. Si yo ejecuto, el rectángulo se pinta blanco porque en esta situación num1 y num2 son iguales, no son distintos. Entonces hagamos un poquito distinto alguna de estas. Pongamos que num1 valga 21 y si ejecuto acá, entonces se cumple esta condición porque num1 sí es distinto a num2 que vale 20 y por lo tanto sí el rectángulo se pinta de color rojo. Sí se ejecutan estas líneas de código que están dentro de estas llaves. Por lo tanto, tenemos varias formas de comparar valores. Tenemos mayor que, mayor igual, menor igual y si son distintos. Pongamos acá arriba ahora dos variables más. Pongamos num3 con un cierto valor, pongamos 30. Y acá pongamos num4 con un valor de 40. Y imagínense que yo quiero hacer dos comparaciones. Quiero que se cumplan o quiero que se ejecute este código que está acá solo si se cumplen dos situaciones distintas. Para eso podríamos poner acá, por ejemplo, ya, si num1 es mayor que num2 y podríamos poner otra condición, por ejemplo, que num3 sea menor que num4. Aquí me tira un error, dice, o sea, me dice que se espera algo acá. Me subraya de rojo. Eso sucede cuando hay un error. Entonces, imagínense que yo quiero que esta línea de código se ejecute cuando se cumplan estas dos condiciones, esta y esta. Si yo quiero que algo suceda cuando se cumplen dos condiciones, dentro de esas dos condiciones o entre esas dos condiciones tengo que poner el símbolo ese que está ahí. Por lo tanto, aquí yo estoy diciendo, si se cumple esta condición y si se cumple esta condición, entonces sucede esto que está entre las llaves. ¿Se va a cumplir en esta situación? Sí, porque num1, que vale 21, es mayor que num2, que vale 20. Y num3, que vale 30, es menor que num4, que vale 40. Por lo tanto, si ejecuto esto, el rectángulo sigue pintándose rojo. ¿Qué pasaría acá si yo cambio una de estas condiciones? Una de estas dos condiciones no se cumple. Num1 es mayor que num2, pero ahora num3 no es mayor que num4. Entonces, si ejecuto, el rectángulo toma su color por defecto. O sea, esto no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque para que se ejecute esta línea, entonces, si yo pongo este i que está acá, o estos dos símbolos que están acá, tienen que cumplirse estas dos condiciones. Si solo se cumple una condición, entonces esto no se cumple. Así que esta es la forma en la que yo puedo introducir condiciones o más de una condición dentro de una función if. Pero podría pasar que yo espero que se ejecute una línea de código cuando se cumpla por lo menos una condición. Y eso se hace con el siguiente símbolo, que sería ese que está ahí. Son dos rayas verticales, dos líneas verticales. Entonces eso hace la cuenta de un OR o de un O. O sea, si se cumple esta condición o si se cumple esta condición, se va a ejecutar esta línea de código que está acá. Entonces, como se cumple por lo menos una, num1 si es mayor que num2, de acuerdo a los valores que tenemos arriba, entonces esto se va a ejecutar. Si yo ejecuto el código, entonces sí, se está pintando de color rojo, sí está considerando esta línea porque se está cumpliendo una de estas dos condiciones, que es la primera, ¿ya? Básicamente, esto que está acá entre paréntesis devuelve un valor booleano. Un valor booleano, recuerden que es un tipo de variable que presenta dos posibilidades, verdadero o falso, true o false. Eso quiere decir que esto que está acá se ejecuta solo cuando la condición o las condiciones que están acá devuelvan un valor verdadero. Ya, hagamos una cosa distinta. ¿Qué pasaría si, ya, imagínense que está acá? Ya, num1 es mayor que num2, tengo una sola condición, se está cumpliendo, por lo tanto este color de relleno se está plasmando en el rectángulo. Si yo acá pongo num1 menor que num2, cosa que no sucede, entonces el rectángulo se pinta de color blanco por defecto. Entonces lo que yo podría decir es lo siguiente: si se cumple esta condición, que pase algo. Pero si no se cumple la condición, que pase una cosa distinta. Y eso se puede hacer escribiendo la palabra else. Y luego del else pongo una llaves.
Vamos a ordenar acá un poco. Ahí está. Entonces voy a decir, si se cumple esta condición, se ejecuta esta línea de código. Pero si no se cumple esta condición, va a ejecutarse el código que esté en esta línea que está acá. Vamos a pintar el rectángulo de un color distinto si es que no se cumple la condición. Y ese color puede ser un color azul. Entonces, ya, num1 ¿es menor que num2? No. Num1 es mayor que num2. Por lo tanto, esta línea de código no se ejecuta. Eso quiere decir que sí se va a ejecutar esta línea de código que está acá. Si pongo acá mayor, entonces sí se va a ejecutar la primera condición y con esta línea no pasa nada. Así que esta es una forma también de decir, si pasa algo, quiero que ejecute esta línea de código. Pero si no pasa lo que yo esperaba, que suceda otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de trabajar con variables, vamos a borrar esto que está acá. Y para hacer esto un poquito más interactivo, vamos a decir que acá, por ejemplo, que la componente X del mouse sea mayor que un cierto valor. Digamos, justo a la mitad del canvas. ¿Qué pretendo hacer? Quiero hacer lo siguiente. Quiero que cuando yo mueva el mouse, si el mouse es mayor a la mitad del ancho, o sea, cuando está en esta zona, pinte el rectángulo de un color. Pero si el mouse yo lo llevo a una zona más a la izquierda, pues en esta zona, el rectángulo se va a pintar de color azul. Ejecutemos esto. Ahí está por defecto el rectángulo de color azul, pero si yo voy aumentando la posición del mouse en la posición X, entonces se pinta de color rojo. Así que esto es una interacción que uno puede generar simplemente con el movimiento del mouse. Podríamos dibujar una línea de referencia, por ejemplo, justo en la mitad del canvas. Pongamos, o sea, quiero dibujar una línea desde la parte superior hasta la parte más baja, simplemente para que me separe el canvas en dos mitades. Y esto sería así. Si yo ejecuto, ahí hay una línea. Entonces, cuando estoy en esta zona, el rectángulo es azul. Cuando estoy en esta zona, el rectángulo es rojo. Hay un límite en donde esto cambia de color. Entonces, estoy escribiendo acá una condición. Si se cumple esta condición, se ejecuta esta línea de código. Pero si no se cumple esta condición, se ejecuta esta otra línea de código. Aquí estamos usando esto para rellenar de un cierto color una cierta figura, pero el código que está acá puede ser cualquiera. Podríamos poner, por ejemplo, que dibuje un círculo cuando esté en una cierta posición el mouse. El círculo podría ser en 100,100,50, o sea, la posición 100,100 con un diámetro de 50. Y si no se cumple la condición, el círculo se va a dibujar, pero en una posición distinta. Por ejemplo, ahí. Entonces, aquí estamos generando distintas formas de interactuar, incluyendo esta estructura de programación llamada condición if. ¿Qué otra cosa se puede hacer con una condición if? Se puede hacer lo siguiente. A ver, vamos a simplificar un poquito el código. Borremos todo lo que está acá. Hagamos lo siguiente. Voy a dibujar de nuevo la línea. Voy a separar el canvas en 4 con 2 líneas. Esto se hacía de esta forma y acá esto está mal escrito, ejecuto. Ahí estoy dividiendo el canvas en dos partes. Voy a dibujar otra línea y voy a poner acá desde 0 hasta... esto me permite dibujar una línea horizontal. Entonces acá tengo 4 zonas en el canvas. La esquina superior izquierda, la superior derecha, la inferior izquierda y la inferior derecha. Entonces quiero ocupar un if para que pase algo. Hagamos lo siguiente. Vamos a dibujar un círculo justo en el centro del canvas. Eso sería con width medios, height medios, para ubicarlo en el centro del canvas con un diámetro de 100. Así que ahí está el círculo de color blanco por defecto. Pero démosle un color distinto dependiendo de dónde ubiquemos el mouse. Así que eso lo vamos a hacer con condición if. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo decir que el mouse esté en este cuadrante, en el superior izquierdo? Entonces, eso lo puedo hacer incluyendo dos condiciones. Por ejemplo, decir si la posición X del mouse es menor que la mitad del ancho y a la vez la posición Y del mouse es menor a la mitad de la altura. Así que mouse Y menor a la mitad de la altura, entonces el círculo se va a pintar de un cierto color. Pongámoslo rojo
Separemos esto un poco más acá para que se vea. Entonces, si yo ejecuto esto, es rojo. Pongamos acá else. O sea, si no se cumple esa condición, rellenemos esto de un color distinto. Pongámoslo verde. Entonces, ahí es rojo, ahí es verde, aquí es verde, aquí es verde. O sea, la única zona donde el círculo se pinta de color rojo es cuando yo ubico el mouse en la parte superior izquierda, porque esa es la condición que puse acá. En este cuadrante, la posición X del mouse es menor a la mitad del ancho y la posición Y del mouse, la posición vertical del mouse, es menor a la mitad de la altura. Recuerden que el eje Y aumenta hacia abajo. Pero yo quiero hacer otra cosa. Quiero que sea un color distinto dependiendo del cuadrante. Entonces, eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Luego del else, que está acá, yo puedo poner una nueva condición. También entre paréntesis. Voy a copiar esto que está acá, solamente voy a cambiar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si ahora yo quiero elegir el cuadrante superior derecho, entonces la posición X del mouse ahora tiene que ser mayor que la mitad del ancho y la posición Y del mouse en este cuadrante es menor que la mitad de la altura. Así que eso mismo lo podemos hacer con los otros cuadrantes. Quizás al final podríamos ordenar un poquito el código, pero esto lo vamos a pegar así. Por ejemplo, este cuadrante que está acá, la posición X del mouse tiene que ser menor que la mitad del ancho y la posición Y del mouse tiene que ser mayor que la mitad de la altura. Démosle un color distinto y démosle un color amarillo. Y me falta un cuadrante. Ese cuadrante, como es el último que falta, yo simplemente podría ponerlo así. Entonces, si yo ejecuto esto, y acá vamos a darle un color distinto, 255, no, pongamos 0 para el rojo, 0 para el verde y 255 para el azul, o sea, azul. Vamos a ordenar un poquito el código. Ahí está. Vamos a mover eso para allá. Entonces, esta primera condición, si se cumple, el círculo va a ser rojo. Si no se cumple y si se cumple esta condición, el círculo va a ser verde. Si no se cumple esa condición, tampoco. Pero si se cumple esta condición, el color va a ser amarillo. Y si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, entonces el círculo va a ser azul. Voy a limpiar acá eso. Entonces, si yo ejecuto, ya, acá, si yo ubico la posición del mouse, el círculo es rojo. Si yo lo pongo acá es verde. Si lo pongo acá es amarillo. Y si lo pongo acá es azul. Así que incluí varias condiciones if de forma sucesiva. Y esto es algo que también se puede hacer y es conveniente hacerlo en algunas situaciones. Fíjense que acá, en el último else que escribí acá, yo también podría poner if este cuadrante que está acá, necesito que la posición X del mouse sea mayor a la mitad del ancho y que la posición Y del mouse sea mayor que la mitad de la altura. Si yo ejecuto, el programa no va a sufrir modificaciones, ¿no? Así que uno puede ser explícito con la condición para esta última condición o simplemente borrarlo. Si yo borro eso, como es la única posibilidad que me queda, entonces sí o sí ese último cuadrante va a pintar el círculo de color azul. Y a ver, un aspecto que se me estaba olvidando con respecto a la función if, a la condición if, es la siguiente. Vamos a cambiar el tamaño del canvas. Ahí está. Vamos a borrarlo un poquito. Ya, vamos a declarar dos variables globales arriba de la función setup. Digamos, hagámoslo más simple. Llamémosle A un número, ya, 20. Llamémosle B a un número distinto igual a 30. Vamos a poner acá dentro del draw una función if con paréntesis redondo y después con llaves. Voy a decir, por ejemplo, ya, si A es menor que B, entonces que muestre un texto. Y podríamos poner acá A es menor que B. Y en alguna posición, ya, 200,200. Pongamos un tamaño de texto un poquito más grande para que se note. Pongamos text 20. Tampoco tan grande. Si yo ejecuto esto, entonces debería aparecer en pantalla el texto A es menor que B porque A vale 20, B vale 30 y A es menor que B. Así que esto sí se cumple. Así que sí, se cumple. Si yo acá cambio el valor de A, ¿cierto? A 40 y ejecuto, no pasa nada porque en este caso esta condición es falsa. No se está cumpliendo. Pero ¿cómo me puedo preguntar si A es igual a B? Si yo acá pongo if A igual a B, me aparece un subrayado amarillo. Me llama la atención el programa. Esto es porque cuando yo quiero comparar
dos valores y quiero preguntar si son iguales, necesito escribir dos signos igual. Un signo igual en P5, como está descrito acá arriba, me sirve para asignar valores a las variables declaradas. Acá estoy diciendo A vale 40 en la primera línea. Acá estoy diciendo B vale 30 en la segunda línea. Pero acá dentro de la condición con dos signos igual, me estoy preguntando, ¿es A igual a B? Si yo ejecuto no va a pasar nada porque A no es igual a B. Pero si yo acá pongo A igual a 30 y ejecuto, entonces sí se cumple. A es entonces igual a B. Así que si quiero saber si dos cosas son iguales o si quiero ocupar esa expresión como comparación, necesito dos signos igual. Vamos a hacer otra cosa. En vez de variables numéricas, vamos a utilizar variables de texto. Entonces acá vamos a poner hola. Y acá vamos a poner otro texto y va a ser, pongamos hola, con minúscula. Entonces, si yo me pregunto acá en la condición if, si A es igual a B, entonces esto va a ser falso porque A y B son distintos. Y ejecuto acá, pongamos acá A es igual a B, pongamos que B. Si ejecuto, no son iguales. Si yo los hago iguales y hago que los dos estén con mayúscula, entonces sí, A es igual a B o el texto A es igual al texto B. Podría haber sido un poquito más específico. Así que eso está cumpliéndose. Acá vamos a poner que mensaje de igualdad mejor. Mensaje de igualdad, correcto. Voy a correr esto un poquito más acá para que se vea completo. Ahí está. Entonces ejecutamos. Entonces el texto A es igual a B porque A ahora es un texto y B es un texto. Si cambio una letra a minúscula, entonces A y B no son iguales y no me aparece ningún mensaje. Así que funciona. Voy a escribir lo siguiente, voy a escribir 2 acá y acá me voy a escribir 2. Fíjense que esta variable A es un número, está declarado como un número entero, 2. Y acá B está declarado como un texto, el texto 2, que es en esencia distinto. El texto 2 al número 2. Se reconoce como dos cosas distintas. La cosa es que si yo acá ejecuto esto, ¿qué creen que pasará? Me mostrará, el mensaje de igualdad es correcto. O sea, ¿esto será verdadero en esta situación? Probemos. Si yo ejecuto acá, me aparece el mensaje que está dentro de este if. Por lo tanto, sí me está considerando A igual a B. Porque lo que está haciendo P5 en este caso es tomar el valor de A, que vale 2, tomar el texto que está ingresado dentro de B, que es 2, y lo está aceptando como que son iguales. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si yo quiero comprobar que son efectivamente iguales? Porque uno es un número, el otro es un texto, ambos dicen 2, digamos, pero son cosas distintas. Entonces, si quiero asegurarme de que son dos números 2 o de que son dos textos con el número 2, entonces utilizo tres signos igual. Así que si acá ejecuto esto, no aparece nada porque A y B son esencialmente distintos. Uno es el número 2 y el otro es el texto 2. Así que si quiero asegurarme de que son dos textos iguales o si quiero asegurarme que son dos números iguales, entonces necesito ocupar tres signos igual. Y eso era lo que estaba faltando con respecto a esta condición if. Llegamos a un punto en que podemos hacer algo un poquito más interesante. Vamos a hacer un pequeño programa y vamos a introducir también algunas cosas nuevas. Lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Imagínense que establezco una variable, llamémosle i, que comience teniendo un valor i igual a 0. Y digamos acá dentro de la función draw vamos a ir aumentando el valor de esta variable i. Podemos hacer lo siguiente. Si yo escribo i igual a i más 1, entonces recuerden que por cada pasada del draw, esta línea se va a ejecutar. Por lo tanto, si i vale 0 inicialmente, entonces se le va a asignar un nuevo valor ahí que va a valer 0 más 1. O sea, el nuevo valor de i va a ser 1. Ahora i vale 1. El ciclo de la función draw se va a ejecutar de nuevo. Por lo tanto, el nuevo valor que tome va a ser i igual a 1 más 1, o sea, 2.
Y esto sucesivamente hasta que el programa se detenga por alguna situación. Vamos a escribir el valor de esta variable y en alguna posición del canvas, digamos en la posición 100,200, y démosle un tamaño de letra más grande porque si no se va a ver muy pequeño. Démosle un tamaño de 40. Entonces, si yo ejecuto este programa, ahí está el valor de i que va aumentando, como lo ven, muy rápidamente. Así que este valor de i se le está sumando 1 cada vez que pasa por esta función draw. Para hacerlo un poquito más claro, P5 tiene la opción de establecer de alguna forma la rapidez con la que se está ejecutando el código. Esto es bueno hacerlo para controlar algunas cosas, pero en general yo trato de evitar utilizarlo. Y eso es frame rate. Básicamente acá voy a decir cuántos cuadros por segundo o a cuántos cuadros por segundo quiero que se ejecute mi programa. Si yo acá pongo 5, entonces el código, el programa al ejecutarse va a tratar de ejecutarse algo así como a 5 cuadros por segundo. Entonces si yo ejecuto, ahí se puede ver también que i va aumentando de uno en uno, pero esto es más lento porque acá yo limité la forma en la que se refresca la información que se está mostrando en pantalla. Si yo acá pongo un valor más pequeño, 2 por ejemplo, esto va a ser todavía más lento y vamos a poder controlar más fácilmente cómo está variando esta variable i. Así que fíjense que poner i igual a i más 1 va añadiendo 1 a la variable que estoy considerando acá. Si yo acá pongo i más 2, entonces esto va a hacer que vaya aumentando de 2 en 2, como lo ven en pantalla. Si acá pongo de 5 en 5, esto va a ir aumentando de 5 en 5. Volvamos al inicio. Si yo acá pongo i más 1, esto va a ir aumentando de 1 en 1. Y esto es lo mismo que escribirlo de esta manera. I más igual a 1. O sea, escribir i igual a i más 1 es lo mismo que escribir i más igual a 1. Acá va a suceder exactamente lo mismo. Y si acá pongo 3, esto va a ir aumentando de 3 en 3. Si yo acá pongo, por ejemplo, 0.1, esto va a ir aumentando de 0.1 en 0.1. ¿no? Ahí pasan algunas situaciones un poco extrañas con los números, pero eso es algo que podemos revisar después. Eso se puede arreglar siempre. Detengamos acá. Otra forma de abreviar el i más igual a 1, o sea, i igual a i más 1, es escribiendo simplemente i más más. Si yo escribo i más más, entonces esto es exactamente lo mismo que escribir, pongámoslo acá como comentario, i más igual a 1, y es lo mismo que escribir i más 1. Acá eso es un igual. Así que esta forma de escribir, esta forma de escribir y esta forma de escribir son equivalentes. Estas formas que están acá yo puedo controlar de cuánto va cambiando esto. Pero escrito así, i más más, esto siempre implica que el aumento va a ser de 1 en 1. Esto que estamos diciendo acá lo podemos utilizar de forma conveniente para crear animaciones. Por ejemplo, pongamos en vez del texto, borremos acá, vamos a poner un círculo. Acá en vez de i vamos a poner x, vamos a poner posición x con x mayúscula y vamos a dibujar el círculo en la posición x a una cierta altura, pongámoslo en la mitad de la altura del canvas y con un cierto diámetro, pongamos un diámetro de 40. Si yo ejecuto esto, entonces el círculo está en la posición x igual a 0 y justo en la mitad vertical del canvas. Pero si yo esta variable la hago aumentar, si esta variable va aumentando de a poquito, por ejemplo, pongo pos(x) más igual a 2, eso quiere decir que esta variable pos(x) va a ir cambiando de 2 en 2. Y como esto es un ciclo, por lo tanto este círculo va a ir moviéndose a la derecha porque esta variable pos(x) va a ir aumentando. Si ejecuto, se ve un poco lento, efectivamente, porque el frame rate que está declarado acá está indicado como 2. Así que esto me está animando de 2 cuadros por segundo. Si queremos que sea más rápido, borremos esta línea y ejecutemos, y ahí se va a ver un poco más fluido el movimiento.
se mueve con una cierta velocidad. ¿Qué pasa si yo quiero que esto se mueva más rápido? Puedo cambiar este número a un 5, por ejemplo, y se mueve más rápido. Si yo quiero que sea muy rápido, pongo, no sé, 50 y se ejecuta. Bueno, ahí desaparece casi automáticamente. Exageremos, pero no tanto. A ver, pongamos 10 y ahí se mueve de una forma como se aprecia. Pongamos acá un 1, por lo tanto ahí se mueve suficientemente lento. Pongamos un valor 3, a ver. Está bien. Ya, imagínense que quiero lograr lo siguiente. Quiero que esta pelotita que está dibujada acá se mueva hacia la derecha, pero que no desaparezca del canvas, sino que quiero que de alguna manera generar el efecto de rebote. O sea, que se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre. O sea, que la pelota esté siempre visible. Para eso vamos a tener que hacer uso de las condiciones. Entonces tenemos que decir de alguna manera que cuando llegue al límite del canvas se devuelva. Eso se puede hacer de muchas formas. La forma en la que lo vamos a hacer acá es la siguiente. Vamos a poner acá una nueva variable que se llame directX de dirección y vamos a decir que valga 1. Y este valor que está acá va a ser dirx por 3. ¿Sí? O sea, como i vale 1, entonces es un valor positivo. 1 por 3 va a ser 3. Por lo tanto, la posición X del mouse va a ir aumentando de 3 en 3. Pero lo que yo quiero hacer es que cuando llegue al límite, cuando llegue, por ejemplo, al ancho máximo del canvas, este valor dirx cambie a menos 1. De tal forma que va a quedar menos 1 por 3. Eso quiere decir que la posición X del mouse va a empezar a cambiar de menos 3 en menos 3. O sea, va a empezar a disminuir. Así que hagamos eso. Voy a poner acá un if, como ya lo habíamos revisado recién. Y vamos a decir que cuando la posición X del mouse sea, por ejemplo, mayor al ancho del canvas, entonces dirx va a ser igual a menos 1. Veamos qué pasa. Voy a borrar acá algunos espacios y voy a ejecutar. Entonces va el círculo moviéndose a la derecha, rebota efectivamente, ahora la posición va disminuyendo y sigue disminuyendo y desaparece del canvas. O sea, logramos hacer que este círculo rebote en el extremo derecho del canvas. Pero yo no quiero que desaparezca nunca, por lo tanto, eso mismo que escribí lo tengo que cumplir acá. Así que lo que podemos hacer es poner otra condición, pongámosla así, y digamos que cuando la posición X del mouse sea menor a 0, o sea, cuando esté a la izquierda del canvas, entonces la dirección X valga 1. O sea, ejecutamos, va aumentando, rebota en el lado derecho y ahora debería rebotar en el lado izquierdo. Y así esta pelotita va a estar moviéndose eternamente, o bueno, hasta que tengamos el programa de izquierda a derecha. Si queremos que esto sea un poquito más rápido, pongamos acá, no sé, 15 en vez de 3 y va a estar así rebotando. Entonces, fíjense, cuando se está moviendo hacia la derecha, pongámoslo un poquito más lento, cuando se está moviendo hacia la derecha, dirx es 1. Cuando se mueve hacia la izquierda, dirx vale menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy cambiando el valor cuando rebota por un factor de menos 1. Entonces hagamos lo siguiente. Fíjense que yo estas dos condiciones que puse acá las puedo agrupar en una sola condición if. Así que esta condición que está acá la voy a llevar acá. Y lo que voy a decir es que cuando pase cualquiera de estas dos condiciones, la dirección x, dirx, se va a multiplicar por menos 1. ¿Cómo multiplico algo por menos 1? Eso yo podría hacerlo de esta forma. Menos 1 por dirx. Vamos a encontrar una forma distinta de hacerlo. Pero digamos esto. Digámoslo así y veamos qué pasa. A ver, ejecuto y rebota efectivamente. A ver qué pasa acá. También rebota. Así que está funcionando. Esto que está escrito acá se puede abreviar también porque estoy multiplicando por menos 1 la misma variable dirx. Así que acá eso yo lo puedo hacer así. dirx por igual menos 1. Y esto lo borro de acá. De esa forma, si yo ejecuto,
va a pasar exactamente lo mismo. La pelotita va a seguir rebotando ahí. Pero esto está en una sola dirección. Imagínense que yo quiero hacer esto que se mueva en 2 dimensiones. Entonces acá yo podría poner let pos i para la posición i del mouse. Démosle un valor 0 originalmente. Y pongamos let dir i igual 0. Entonces lo que vamos a hacer es que esto mismo que está acá lo podemos copiar, lo podemos pegar y hacerlo para la componente i. O sea, si yo la posición i es mayor que la altura, o sea, es más grande que esta parte baja del canvas, y si la posición i es menor que 0, entonces la dirección i se va a cambiar de sentido. Así que eso, si yo ejecuto, no va a funcionar porque acá donde dice circle, donde estoy dibujando el círculo, tengo que poner pos i. Si ejecutamos, pero falta algo. Tengo que hacer cambiar también la posición i de este círculo. Así que acá vamos a poner pos i más igual dir i por 5. Si ejecutamos, no pasa lo que queríamos porque tenemos una posición. Porque acá dir i dice 0, pongamos 1. Y ahora sí debería funcionar. Es decir, y ahí está la pelotita rebotando en todas las paredes del canvas. No se está perdiendo. Así que así podemos generar una simulación de una pelota rebotando en las paredes. Hagamos una cosa o arreglemos esto un poquito porque pongamos acá un diámetro un poco mayor. Hagamos una variable acá arriba que se llame let diámetro, que valga, hagámosla un poquito más grande, que valga 50. Y acá donde dice circle, pongamos diámetro. Así que si yo ejecuto eso, va a funcionar igual. Ahora la pelotita es un poquito más grande. Pero fíjense, si yo ajusto el frame rate, vamos a hacerlo un poquito más lento. Pongamos, no sé, 5. Y si ejecuto, no estaba muy lento, pongámoslo un poquito más grande, no sé, 20. Viene la pelota viajando y fíjense que rebota con respecto al centro. Y eso no es muy real o no se ve muy real. Yo quiero que rebote con respecto al límite, a los límites del círculo. Así que eso se puede arreglar. ¿Cómo lo arreglamos? Poniéndolo de esta manera. Vamos a detener esto. Si yo acá pongo que la posición X sea mayor que el ancho menos el radio del círculo, entonces vamos a generar ese efecto. O sea, acá voy a poner menos diam dividido en 2. El diámetro dividido en 2 entonces corresponde al radio. Eso mismo o esta misma valor voy a utilizarla acá, pero acá tengo que sumar diam2. Dice 0 más diam2, podría haber puesto diam2 simplemente, pero para que se entienda, mantengo el 0. Eso mismo tengo que hacerlo también para el eje Y. Voy a pegar acá y acá voy a pegar también, pero acá tengo que cambiarlo por el signo más. Entonces si ejecuto ahora, ahí me genera un problema por la posición inicial de X. Vamos a empezar el movimiento desde una posición distinta. Pongamos 20, no, un poquito más, 30 y 30. La posición inicial de la pelotita va a ser un poco distinta ahora. Ahí se mueve, entonces si nos fijamos, la pelota rebota con respecto a su límite y no con respecto al centro, lo que hace esta animación un poquito más real. Vamos a quitar este frame rate, no solo el frame rate, y esto se va a ejecutar un poco de mayor velocidad con un movimiento también un poco más natural y más fluido. Si queremos, por ejemplo, estos dos valores 5 que están acá, son, de alguna forma, indican la velocidad de movimiento en cada uno de los ejes. Yo puedo poner valores distintos. Imagínense que para el eje Y vale 1 y para el eje X vale 5, entonces esto se va a mover más horizontal que vertical, ¿sí? O sea, cambia la posición X de mayor forma a cómo cambia la posición Y. Si quiero que sea más rápido, exagero estos valores y está rebotando con respecto a las paredes. Pongamos acá, quizás muy distinto, no sé, 23. Ahí la pelotita rebota en todas las paredes. Bueno, eso sería por hoy. Vimos lo que es la condición if, las diferentes formas de implementarlo y ocupamos esa función if o esa condición if para generar una cierta animación, alterando los parámetros
de la posición de un círculo y de su dirección. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.